El libro de los 5 anillos. Miyamoto Musashi. Si deseas adquirir este libro, el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi a través de Amazon, ya sea en formato físico de tapa blanda o en Kindle, puedes encontrarlo en los enlaces proporcionados en la descripción. Anillo de la Tierra. Prólogo. Desde mi juventud temprana, me he entregado al camino del arte de la guerra. A los 13 años, experimenté mi primer combate. Asimismo, en mi juventud, a los 16 años, derroté en combate al experto en artes marciales de la escuela Shinto-ryu, la escuela del camino de los dioses, llamado Arima Kihei. Luego, a los 21 años, viajé a la capital y desafié a los expertos en artes marciales de todo el país. A pesar de enfrentarme y pelear varias veces, no logré la victoria. Después, recorrí diversas provincias, enfrentándome a expertos de varias escuelas, llegando a tener más de 60 duelos. Al llegar a los 60 años, rendí homenaje a Kannon y enfrenté al Buda, siendo el samurái Shinmen Musashi no Kami, Fujiwara no Henshin, de Arima, mi tierra natal. En el 10º mes del 20º año de la era Kanei, ascendí a la montaña Iwato en Igo, Kyushu, y adoré al cielo. He denominado al camino del arte de la guerra Niten Ichi-ryu, y tras varios años de entrenamiento, creo que ha llegado el momento de expresarlo por primera vez en palabras. Aunque me enfrenté en combate numerosas veces, nunca perdí la ventaja. Esto fue así desde los 13 hasta los 28 años. Reflexionando sobre mi vida más allá de los 30, he llegado a la conclusión de que, aunque me esforcé al máximo en el arte de la guerra, no siempre lleva a la victoria. ¿Es porque tengo habilidad para seguir el camino pero me alejo de la verdad celestial? ¿O es porque me falta algo en otras formas de estrategia militar? Luego, al buscar una comprensión más profunda de las verdades del camino, practiqué diligentemente día y noche. Fue a la edad de 50 años que naturalmente me encontré con el camino del arte de la guerra. Desde entonces, he pasado el tiempo sin buscar nuevos caminos, dependiendo únicamente de las ventajas del arte militar. En todas las artes y habilidades no tengo maestro. Aunque ahora estoy escribiendo este libro, no me baso en las antiguas enseñanzas del budismo y el confucianismo, ni en las antiguas historias militares y leyes militares. Esta obra simplemente refleja la verdadera esencia de esta escuela, como un espejo de la voluntad divina y de Kannon, escrito por primera vez en la hora del tigre en la noche del 10º día del 10º mes. El arte militar es la ley de los guerreros. Los que son líderes deben practicar este arte diligentemente, y los subordinados también deben conocer este camino. En el mundo actual, no hay guerreros que sigan fielmente el camino del arte militar. En primer lugar, se manifiesta el camino de ayudar a los demás, ya sea como budista para guiar a las personas hacia el camino de la iluminación, o como confuciano para corregir el camino de la cultura. También están los médicos que tratan enfermedades, los maestros de poesía waka que enseñan el camino de la poesía, así como los maestros de la ceremonia del té y los arqueros, y muchos otros en diversas artes y habilidades. Todos ellos practican diligentemente, buscando lo que les apasiona. Son pocos los que verdaderamente aman el camino del arte militar. En primer lugar, los guerreros hablan del camino de la cultura y el arte marcial, y practican ambas disciplinas. Esto es el camino. Aunque uno pueda ser torpe en este camino como guerrero, uno debe esforzarse en aprender las leyes de la guerra según su posición. Para entender los pensamientos de un gran guerrero, se percibe que un guerrero debe seguir el camino de la muerte, hasta el punto de darse cuenta de que este es el camino. El camino de enfrentarse a la muerte no se limita a los guerreros, sino que es igual para los monjes, las mujeres e incluso los campesinos más humildes. Todos ellos conocen el sentido del deber, sienten vergüenza, y están dispuestos a enfrentar la muerte. El camino de practicar el arte militar para los guerreros es ante todo encontrar algo en lo que superar a los demás en cualquier situación, ya sea ganando en un combate individual, o en una batalla contra varios oponentes, siempre pensando en elevar su nombre y su posición en honor a su señor. Este es el poder del virtuosismo en el arte de la guerra. Además, en este mundo, aunque uno pueda estar versado en el camino del arte de la guerra, se debe tener en mente que no es apropiado ser inútil en tiempos de necesidad. En este sentido, en cualquier momento, uno debe practicar de manera que sea útil, alcanzar todas las cosas,
y enseñar de manera que sea útil. Este es verdaderamente el camino práctico del arte de la guerra. El camino del arte de la guerra. Incluso en China, Corea y Japón, se ha transmitido que aquellos que siguen este camino son expertos en el arte de la guerra. No debe haber excusa para un guerrero que no aprenda este camino. En tiempos modernos, aquellos que se llaman a sí mismos practicantes del arte de la guerra, se limitan en su mayoría al manejo de la espada. Sin embargo, los miembros del santuario de Kashima y Katori, en Hitachi, elevados por la enseñanza de los dioses, viajan por todo el país transmitiendo sus enseñanzas. Esto es lo que sucede en tiempos recientes. Desde tiempos antiguos, se ha hablado de 10 habilidades y 7 artes marciales. Sin embargo, estas no deberían reducirse a meramente usar la espada de manera eficiente, como a menudo se sugieren. Incluso en términos de beneficios derivados del manejo de la espada, es difícil entender completamente el arte de la espada. Por supuesto, esto no se aplica a las leyes del combate. Observando el mundo, muchos hacen de las habilidades un producto vendible, considerando sus propias habilidades como mercancías para vender. Ponen su corazón en venderse a sí mismos y en todos los utensilios que llevan, convirtiendo todo en una mercancía. Comparado con las frutas, es como si se centrasen más en la flor que en el fruto. En lo que respecta al camino del arte de la guerra, aquellos que adornan sus habilidades, haciendo alarde de ellas, ofreciendo trucos, o hablando de uno o dos dojos, y enseñando o aprendiendo este camino con la esperanza de obtener ganancias, son verdaderamente los culpables de la ruina de la auténtica práctica del arte de la guerra. En general, la vida de las personas se divide en 4 caminos: el camino del guerrero, el del agricultor, el del artesano y el del comerciante. En primer lugar está el camino del agricultor. Los agricultores toman diversas herramientas agrícolas y pasan las estaciones, comprendiendo los cambios estacionales y viviendo de acuerdo con ellos. Esto es el camino del agricultor. En segundo lugar está el camino del comerciante. Aquellos que producen sake buscan sus propias herramientas y buscan obtener ganancias, evaluando el bien y el mal. Ellos navegan por la vida obteniendo beneficios. Ambos caminos son el camino del comercio, en los cuales uno busca su propio beneficio y navega por la vida utilizando esos beneficios. En tercer lugar está el camino del guerrero. Para los guerreros es apropiado adornarse con una variedad de armas, y es la virtud de dominar estas armas lo que distingue el camino del guerrero. Si no dominan sus armas, y no entienden los beneficios de cada una, entonces los guerreros son algo débiles. En cuarto lugar está el camino del artesano. En el camino del carpintero, se utilizan diversas herramientas con destreza, y se dominan todas ellas. Al utilizar la escuadra, se asegura la precisión en su trabajo, y así navegan por la vida. Estos son los 4 caminos: el del guerrero, el del agricultor, el del artesano, y el del comerciante. Se dice que el arte de la guerra se asemeja al camino del carpintero. La analogía con el carpintero se refiere al concepto de establecer un hogar. La importancia de la continuidad de la familia entre la nobleza, los guerreros y otros, se basa en la idea de la casa, su linaje, su tradición y su estatus. Se dice que se asemeja al camino del carpintero. Cuando se escribe sobre un carpintero, se enfatiza su gran habilidad. De manera similar, el arte de la guerra, al depender de una gran habilidad, se compara con la habilidad del carpintero. Si uno desea aprender el arte de la guerra, debe considerar este libro. El maestro es la aguja y el discípulo es el hilo. Y deben practicar constantemente. El camino del arte de la guerra se asemeja al del carpintero. El gran general actúa como el líder principal de los carpinteros, estableciendo las normas del mundo, corrigiendo las normas del país y comprendiendo las normas de su familia. Este es el camino del líder principal. El líder principal de los carpinteros memoriza la técnica del ennegrecimiento y dorado de los edificios de templos y torres, comprende la estructura de los palacios y pabellones, dirige a la gente y construye hogares. Tanto el líder principal de los carpinteros como el líder principal de los guerreros hacen lo mismo. Al construir una casa se eligen cuidadosamente los árboles. Aquellos sin nudos ni defectos se usan como pilares principales. Incluso si tienen algunos nudos, se utilizan como pilares secundarios, y aunque puedan ser un poco más débiles,
Se usan para elementos menos críticos como umbrales, dinteles y paneles de puertas. Al seleccionar y usar cuidadosamente madera fuerte, ya sea con o sin nudos o torceduras, en lugares estratégicos de la casa, se asegura que la estructura del hogar permanezca sólida durante mucho tiempo. Además, incluso entre la madera, si hay muchos nudos y deformidades y es débil, entonces al final solo servirá como leña. Cuando el líder principal contrata a un carpintero, debe conocer todos los aspectos, ya sea en la parte superior, media o inferior, ya sea para el piso, las puertas corredizas, los umbrales, los dinteles, el techo o cualquier otra parte. En caso de defectos, se deben usar refuerzos, ya sea refuerzos o cimientos adicionales. El líder principal debe conocer los aspectos más importantes de un carpintero, distinguir entre los buenos y los malos trabajadores, y aquellos que son audaces y eficientes en su trabajo. La determinación en la acción y la habilidad en el manejo, la intransigencia en todos los asuntos, conocer el contexto de cada situación, comprender las diferentes perspectivas, lidiar con las controversias, reconocer lo que es inapropiado. Todas estas son cualidades que debe tener un líder principal. Son como las estrategias del arte de la guerra. Los soldados también deben ser como carpinteros, afilando sus propias herramientas con sus propias manos, llevando consigo una variedad de herramientas de batalla, colocándolas en el estuche del carpintero, siguiendo las órdenes del líder principal. Ellos utilizan hachas para tallar las columnas y las vigas maestras, y utilizan cepillos para alisar el piso y los estantes, y también realizan trabajos de tallado y grabado. El verdadero arte del carpintero radica en ajustar cuidadosamente las medidas y pulir cada detalle con habilidad. La habilidad del carpintero radica en su capacidad para trabajar bien con las manos, y si es experto en la técnica de ennegrecimiento y dorado, entonces puede convertirse en un líder principal. La afición del carpintero implica poseer herramientas bien afiladas y ser hábil en el uso de estas herramientas, especialmente en el tallado de detalles finos como marcos de puertas, estanterías, escritorios, lámparas de mesa, bandejas de té, y tapas de ollas de té y tapas de ollas. Estas habilidades son exclusivas del carpintero. Los soldados deben ser así también. Deben examinar minuciosamente todo. La afición del carpintero incluye la capacidad de evitar desviaciones, ajustar correctamente las piezas, afilar habilidosamente con el cepillo, pulir meticulosamente después de tallar, lo cual es crucial. Si uno desea aprender este camino, debe prestar atención a cada detalle del texto que se le presenta, y examinarlo cuidadosamente. Este tratado de arte militar está compuesto en 5 volúmenes. Se divide en 5 anillos, cada uno dedicado a un elemento diferente: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Esto se hace para mostrar los beneficios de cada uno, uno por uno. En el anillo de la tierra, se aborda el cuerpo principal del arte de la guerra, la esencia de nuestro propio enfoque. Para aquellos que practican la esgrima de manera completa, alcanzar el verdadero camino es difícil. Es necesario comprender lo pequeño a partir de lo grande, llegar a lo profundo desde lo superficial. Al trazar el contorno del terreno del camino directo, se le da el nombre de volumen de la tierra. El anillo del agua. El agua se toma como principio, convirtiendo el corazón en agua. El agua se adapta a los recipientes de todas las formas, convirtiéndose en una gota, y luego en un vasto océano. El agua posee el color de estanques azules, manteniendo lugares claros. En este volumen se describe la excelencia. La esencia de una sola técnica de esgrima se distingue claramente, y cuando uno derrota libremente a un solo enemigo, derrota a todos los hombres del mundo. El corazón que cree en la victoria de uno sobre uno también está de acuerdo con la victoria sobre 1.000.000 de enemigos. El arte de la guerra de un líder militar consiste en convertir lo pequeño en grande, siendo el principio de la estrategia. Este principio es similar a construir el gran Buda usando solo una aguja. El procedimiento es tan delicado que es difícil describirlo detalladamente. Conocer uno es conocer 10.000. Esto es el beneficio de la estrategia militar. Las mejores técnicas están detalladas en este libro de agua. Tercero, el libro del fuego. En este libro se registran los asuntos de la guerra. El fuego puede ser grande o pequeño, y al hacerlo, depende de la disposición de la mente. La manera de la guerra, ya sea la lucha de uno a uno o la lucha de muchos a muchos,
es la misma. Debes tener una mente amplia y una mente estrecha, y debes examinar cuidadosamente. Las cosas grandes son fáciles de ver. Las pequeñas son difíciles de ver. Los detalles específicos son difíciles de discernir, incluso para una gran cantidad de personas. Para una sola persona, las cosas cambian dependiendo de un solo corazón. Es difícil conocer los detalles más pequeños, solo por el fuego. Debes examinar cuidadosamente. El anillo del fuego se refiere a los asuntos rápidos y transitorios, y por eso, acostúmbrate a ellos día a día. Piensa en ellos constantemente como si fuera natural. Esto es esencial para la estrategia militar, ya que lo fundamental está en los rincones más profundos de la mente. Sin embargo, debido a eso, se exponen los aspectos de la lucha y la victoria en el libro del fuego. El anillo del viento. Llamar a este libro, el libro del viento, no es sobre nuestra propia escuela, sino sobre los diversos métodos de la estrategia militar del mundo. Con respecto al viento, incluye los vientos antiguos, los vientos actuales, los vientos de cada hogar, etc. Este libro del viento expone claramente las diversas acciones de la estrategia militar del mundo. Sin entender bien otros asuntos, es difícil llegar a ser experto en uno mismo. Si uno sigue haciendo cosas de una manera incorrecta, se desarrolla un corazón erróneo. Aunque uno practique este camino diariamente, si su corazón se desvía, aunque piense que está siguiendo el buen camino, si lo mira de cerca, no es el camino verdadero. Si no se persigue el verdadero camino desde el principio, aunque haya un ligero desvío al principio, con el tiempo el desvío será grande. Deberías examinar cuidadosamente otras estrategias militares y artes marciales, no solo pensar en ellas como meros métodos mundanos. Incluso en el beneficio de nuestra propia estrategia militar, hay diferentes ceremonias. Para dar a conocer las estrategias militares del mundo, y para exponer los métodos de otras escuelas, se presenta el libro del viento. El anillo del vacío. Al llamar a este libro el libro del vacío, al decir vacío, ¿qué se quiere decir con eso? ¿Qué se oculta y qué se expresa? Entender los principios y dejar de lado los principios. En el camino de la estrategia militar, hay libertad para uno mismo, obtener la singularidad para uno mismo, conocer el momento y golpear por sí mismo. Esto es todo el camino del vacío. Es por eso que entrar en el camino real para uno mismo se denomina el libro del vacío, y se escribe en él. A esta escuela se la denomina dos espadas. Cuando se menciona dos espadas, se refiere al deber de los guerreros de llevar dos espadas en la cintura, tanto los oficiales como los soldados. Antiguamente se llamaban tachi y tanto, ahora se llaman katana y wakizashi. El hecho de que un guerrero porte estas dos espadas no necesita una descripción detallada. En nuestra era, ya sea que uno conozca o no las espadas en la cintura, es parte del camino del guerrero. Para dar a conocer los beneficios de estas dos, se nombra como dos espadas, considerándolas parte integral de las herramientas de combate, y no como algo externo. El camino de la primera clase, en su esencia, consiste en que el principiante practique con la espada en ambas manos, con una tachi o katana en cada una. Al sacrificar la vida, uno debe utilizar sus herramientas sin dejar nada atrás. No es apropiado guardar las herramientas en la cintura y morir sin usarlas. Sin embargo, llevar algo en ambas manos no permite una total libertad de movimiento en ambas direcciones. Es por eso que no se puede sostener una espada grande con una mano sola. Las alabardas y las espadas largas son herramientas demasiado grandes, y no se pueden sostener con una sola mano. Pero tanto la katana como el wakizashi son herramientas diseñadas para ser sostenidas con una mano. Sostener la espada con ambas manos es inapropiado, especialmente a caballo o al correr. También es inapropiado en áreas pantanosas, fangosas, rocosas, en caminos escarpados y en multitudes. Sostener un arco o una lanza en la mano izquierda, mientras que cualquier otra herramienta se sostiene con la mano derecha. Todos utilizan la espada con una mano sola. Sostener la espada con ambas manos no es el camino verdadero. Si es difícil golpear con una mano, entonces se debe golpear con ambas manos. No se debe hacer algo que requiera esfuerzo adicional. Al principio, uno debería balancear la espada con una mano, antes de intentar balancearla con ambas manos. Al principio, para cualquier persona,
La espada es pesada y difícil de balancear, al igual que el arco y la espada larga. Todas estas herramientas, una vez que uno se acostumbra a ellas, el arco se vuelve más fuerte, y la espada se balancea con más facilidad, ganando poder en el camino. El camino de la espada no consiste en balancearla rápidamente. Como se explica en el volumen del agua, la espada debe ser balanceada en espacios amplios, mientras que el wakizashi debe ser balanceado en espacios más estrechos. Esto es fundamental en el camino. En esta escuela, se puede ganar tanto con una espada larga como con una espada corta. Por lo tanto, en lugar de fijarse en la longitud de la espada, es fundamental tener una mente capaz de vencer en cualquier situación. Este es el camino de la primera clase. En lugar de llevar solo una espada, es beneficioso llevar dos en ciertas circunstancias, como al enfrentarse solo contra una multitud o al atrincherarse. Tales detalles no necesitan ser explicados ahora. Uno debe conocer mucho con solo tener una comprensión profunda. En el camino de la estrategia militar, no hay nada que no se pueda ver, todo debe ser minuciosamente examinado. Entender el beneficio de las dos palabras de la estrategia militar. En este camino, aquellos que pueden manejar la espada hábilmente, son llamados estrategas. En el camino de las artes marciales, aquellos que son expertos en el arco son llamados arqueros. Aquellos que dominan el rifle son llamados tiradores, aquellos que son hábiles con la lanza son llamados lanceros, y aquellos que dominan la espada larga son llamados espadachines. Del mismo modo, aquellos que han dominado el camino del wakizashi son llamados wakizashikas. El arco, el rifle y la espada larga, todas son herramientas de los guerreros, por lo tanto, todos son parte del camino de la estrategia militar. Sin embargo, la estrategia militar se deriva principalmente de la espada. Esto es lógico. Al obtener las virtudes de la espada, se puede pacificar el mundo y uno mismo. Por lo tanto, la espada es el origen de la estrategia militar. Al obtener las virtudes de la espada, uno puede vencer a 10 personas por sí solo. Si uno puede vencer a 10 personas por sí solo, puede vencer a 100 personas, luego a 1000 personas, y finalmente, a 10.000 personas. Por lo tanto, en nuestra escuela de estrategia militar, tratamos a todos, desde una sola persona hasta 10.000 personas, de la misma manera, y consideramos que todas las leyes de los guerreros son estrategia militar. En el camino, los eruditos confucianos, los seguidores del budismo, los aficionados a la poesía, los maestros de etiqueta, los danzarines, y otros como ellos, no tienen lugar en el camino del guerrero. Aunque se diga que no están en el camino, si uno entiende bien el camino, encontrará a todas estas personas. Para todos los seres humanos, es esencial pulir y perfeccionar su propio camino. Entender el beneficio de las armas en la estrategia militar. Para entender el beneficio de las herramientas de combate, cada una tiene su momento y ocasión para ser utilizada. El wakizashi es útil en espacios estrechos y cerca del cuerpo del oponente. La espada larga es efectiva en encuentros de gran envergadura en cualquier lugar. El naginata es adecuado para combates en el campo de batalla. La lanza es para el primer ataque, mientras que la espada larga es para defenderse. Siendo igualmente hábiles, la lanza tiene una ligera ventaja. Sin embargo, tanto la lanza como la espada larga pueden ser menos efectivas en ciertos escenarios. No se debe confiar exclusivamente en el uso de trincheras u otras tácticas defensivas. Deben ser solo herramientas de combate en el campo de batalla. Son instrumentos esenciales para el combate. Sin embargo, uno también debe considerar su utilidad en situaciones menos conflictivas, pensar detenidamente y no olvidar el verdadero camino, ya que la oportunidad puede presentarse en cualquier momento. El arco es útil en el campo de batalla, tanto para el enfrentamiento directo como para los emboscadores, así como para atacar desde las esquinas de los edificios. Es especialmente efectivo en combates en terrenos abiertos. Sin embargo, en el asedio de una fortaleza o en una distancia de 20 metros entre enemigos, su utilidad es limitada. En la actualidad, el arco ya no es tan relevante, ya que hay muchas artes y habilidades, pero su utilidad es mínima en momentos críticos. En el interior de las fortalezas, los mosquetes no son tan efectivos, pero en combates en terreno abierto, su utilidad es mayor, especialmente al comienzo de la batalla.
Deberían ser utilizados con precaución al inicio de la batalla. Una de las particularidades del arco es que la flecha lanzada es visible para los ojos humanos, a diferencia de las balas de cañón, lo cual puede considerarse tanto una ventaja como una desventaja en determinadas circunstancias. Esto debe ser cuidadosamente evaluado. En cuanto a los caballos, es esencial que sean fuertes pero obedientes. Es crucial que todas las herramientas de combate, así como los caballos, sean robustos. Las espadas deben ser lo suficientemente grandes para cortar. Las lanzas y las espadas largas deben ser firmes, y los arcos y cañones deben ser potentes y resistentes. No se debe subestimar ni descuidar ninguna herramienta, ya que la falta de atención puede ser tan perjudicial como el exceso de ella. No se debe imitar ciegamente a los demás, sino que cada uno debe seguir su propio camino. Es importante que tanto los oficiales como los soldados tengan un buen sentido del valor y la aversión hacia las herramientas, y se dediquen a mejorarlas constantemente. El ingenio es fundamental en este aspecto. El ritmo en la estrategia militar. Cada cosa tiene su propio ritmo, pero el ritmo en la estrategia militar es especialmente difícil de dominar sin entrenamiento. El ritmo está presente en muchos aspectos de la vida, como en la danza o en la música, y es fundamental para mejorar en ellos. Incluso en las artes marciales, como disparar con arco, disparar con cañón, o montar a caballo, el ritmo y la coordinación son importantes. En todas las disciplinas y habilidades, es importante no perder de vista el ritmo. En situaciones cotidianas también hay ritmo. En la vida de un guerrero, hay ritmos asociados con el servicio, la preparación para la batalla, la acción esperada y la acción inesperada. En el mundo del comercio, hay ritmos asociados con la competencia y la división de bienes. Incluso en los caminos de la vida hay diferentes ritmos que deben ser reconocidos y entendidos, ya sea el ritmo del éxito o el ritmo de la decadencia. Es esencial discernir entre los diversos ritmos en la estrategia militar. Primero, debes familiarizarte con el ritmo conocido, luego reconocer y comprender los ritmos diferentes. Incluso entre los ritmos variados de tamaño y velocidad, es esencial identificar el ritmo adecuado, reconocer los intervalos y entender los ritmos desafiantes. Esto es fundamental en la estrategia militar. Si no puedes identificar los ritmos desafiantes, no dominarás verdaderamente la estrategia militar. En la guerra, según la estrategia militar, conocer los ritmos de cada enemigo, incluso anticiparse a los ritmos que no esperan los enemigos, y utilizar el ritmo del vacío para superar el ritmo de la sabiduría, son claves para la victoria. Los ritmos se mencionan en todos los volúmenes, y es crucial examinar estos textos y entrenar diligentemente en ellos. El camino de la estrategia militar de esta escuela requiere diligencia constante, tanto por la mañana como por la tarde. A medida que te dedicas diligentemente, tu mente naturalmente se expandirá, y podrás entender las enseñanzas de la estrategia militar que se transmiten en todo el mundo. Por primera vez, estas enseñanzas se presentan en 5 volúmenes: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Aquellos que desean aprender nuestra estrategia militar deben seguir este camino. Primero, es pensar en lo recto. Segundo, es entrenar en el camino. Tercero, es sobresalir en diversas artes. Cuarto, es conocer los caminos de varias ocupaciones. Quinto, es discernir las ganancias y pérdidas en todas las cosas. Sexto, es adquirir habilidades en todos los asuntos. Séptimo, es percibir lo invisible. Octavo, es prestar atención a los detalles más pequeños. Noveno, es no realizar acciones inútiles. Debes llevar esta lógica contigo y entrenarte en el camino de la estrategia militar. Si no puedes ampliar tu visión para ver lo recto en todas las cosas, será difícil volverte hábil en la estrategia militar. Dominar este camino no significa solo vencer a 20 o 30 enemigos. Primero, mantén la estrategia militar en tu mente constantemente y busca la rectitud en todo lo que hagas. Al hacerlo, ganarás con tus manos y superarás a los demás con tu visión. Además, si te entrenas diligentemente y te vuelves libre en cuerpo y mente, podrás vencer a otros físicamente. Y si te familiarizas con este camino en tu corazón, también podrás superar a otros mentalmente. Al llegar a este punto, ¿cómo podrías ser derrotado por otros? En la gran estrategia militar,
Ganas al tener buenas personas contigo, ganas al tener números a tu favor, ganas al seguir un camino de rectitud, ganas al gobernar un país, ganas al cuidar a tu pueblo, ganas al seguir las leyes y costumbres del mundo. En cualquier situación, debes identificar dónde no serás vencido por otros, dónde puedes ayudarte a ti mismo y a tu reputación. Esto es el camino de la estrategia militar. Anillo del agua. El corazón de la Escuela de Estrategia Militar de los Dos Cielos, uno de los dos principales, se basa en el agua. Este volumen del agua describe cómo seguir las tácticas de manera efectiva. También muestra la esencia de la estrategia militar de primera clase. Es difícil expresar completamente estos conceptos en palabras. Aunque puede que no se pueda expresar todo en detalle, es importante escuchar las enseñanzas y sacar provecho de ellas por uno mismo. Cada frase y cada palabra escrita en este libro debe ser cuidadosamente considerada. Pensar en términos generales puede llevar a malentendidos en el camino. Aunque se pueda escribir sobre las tácticas de lucha uno a uno, es crucial comprender cómo estas tácticas se aplican en las batallas entre muchos. Es esencial tener una visión amplia en términos del beneficio de la estrategia militar en el campo de batalla. En este camino, incluso un ligero error puede llevarte por un camino equivocado, y aquellos que se pierden en el camino de la estrategia militar pueden caer en la oscuridad. Simplemente mirar las palabras escritas en este libro no te llevará al verdadero camino de la estrategia militar. Lo escrito en este libro no debe ser simplemente observado como algo ajeno, ni aprendido sin cuestionamiento. No debes considerarlo como una imitación, sino más bien como un beneficio que has descubierto por ti mismo desde tu corazón. Debes siempre aplicarlo a ti mismo y trabajar diligentemente para perfeccionarlo. La disposición mental en la estrategia militar. En el camino de la estrategia militar, no cambies tu disposición mental de lo común a lo extraordinario. Mantén tu mente siempre abierta y recta, ni tirante ni relajada, sin inclinaciones. Coloca tu mente en el centro. Mantén tu mente en calma y reflexiona cuidadosamente incluso en los momentos de calma. Cuando estás en calma, tu mente no debe estar inquieta. Cuando estás en apuro, tu mente no debe precipitarse. Tu mente no debe seguir a tu cuerpo ni tu cuerpo a tu mente. Mantén tu mente alerta mientras dejas que tu cuerpo actúe sin preocupación. No dejes que tu mente se quede corta ni la dejes excederse. Si tu mente es débil en algún aspecto, hazla fuerte allí. Asegúrate de que tu mente no sea fácilmente discernible por los demás. Aquellos con menos experiencia deben entender las cosas importantes sin dejar nada fuera en su mente, mientras que aquellos con más experiencia deben ser expertos en las pequeñas cosas. Tanto los grandes como los pequeños deben mantener sus mentes rectas y no mostrar favoritismos hacia sí mismos. Es crucial mantener esta disposición mental. Debes mantener tu mente clara, amplia y colocar tu sabiduría en lugares amplios. Tanto la sabiduría como la mente deben ser pulidas continuamente. Afila tu sabiduría y comprende los beneficios y desventajas del mundo. Conoce el bien y el mal en todas las cosas. Domina varias artes y disciplinas. Y así no serás engañado por la gente del mundo. Después, esa sabiduría se convertirá en el corazón de la estrategia militar. A través de la sabiduría de la estrategia militar, encontrarás oportunidades incluso en medio del caos del campo de batalla. Aunque la batalla sea un momento de gran actividad, debes entender completamente los principios de la estrategia militar y reflexionar profundamente incluso en momentos de calma. La preparación personal. La apariencia personal debe ser sin inclinaciones, ni hacia abajo ni hacia arriba, sin inclinarse ni torcerse. No mires directamente a los ojos, ni frunzas el ceño ni arrugues la frente. Mantén los ojos ligeramente entrecerrados, como si estuvieras contemplando algo lejano. Mantén una expresión serena en el rostro, con la nariz recta y una leve tensión en los labios. La columna recta, mantén los músculos de la nuca tensos, los hombros relajados, la espalda erguida sin encorvarse, los glúteos sin sobresalir, las piernas firmes desde las rodillas hasta los pies. Mantén el abdomen tenso como si estuvieras presionando una cuña, y asegúrate de que la espada esté colocada en la faja de manera que ésta no se afloje. Es fundamental convertir la postura habitual en una postura de combate y viceversa en el arte militar. Debes reflexionar cuidadosamente sobre esto. El concepto de la mirada en el arte militar.
La forma de mirar debe ser amplia y profunda. Hay dos aspectos en la observación: tener una mirada aguda y una mirada amplia. Es crucial en el arte militar ver los objetos distantes como si estuvieran cerca y los objetos cercanos como si estuvieran lejos. Especialmente importante es saber acerca de la espada del enemigo, incluso si no la ves claramente. Esto es de suma importancia en el arte de la guerra. Debes ser ingenioso en esto. Esta forma de mirada es importante tanto en las tácticas menores como en las mayores. Es vital mantener los ojos fijos, sin mover los globos oculares, y observar a ambos lados. Esto es crucial en momentos de prisa. Debes aprender de este texto, y mantener esta mirada constante en todo momento, siendo consciente de todo lo que te rodea. El manejo de la espada. La forma de sujetar la espada. La forma de sujetar la espada es mantener los dedos pulgar e índice erguidos, sin apretar demasiado ni dejarlos caer. Debes utilizar el corazón de los dedos anular y meñique para sujetarla. Es malo tener tensión en la mano. Debes tomar la espada con la intención de cortar al enemigo. Incluso al cortar al enemigo, debes sostener la espada de manera relajada, sin tensión en la mano. Si te encuentras en una situación en la que debes recibir, bloquear o esquivar el ataque del enemigo, aún así, debes cambiar ligeramente la posición de los dedos pulgar e índice, y tomar la espada con la firme convicción de cortar en cualquier momento. Sobre el manejo de los pies. La manera de caminar. Debes apoyarte ligeramente en la punta de los dedos y pisar fuertemente con el talón. El uso de los pies varía según las circunstancias en términos de tamaño y velocidad, pero siempre debe ser constante como al caminar. 3 tipos de pasos son desfavorables: el paso rápido, el paso ligero y el paso inconsistente. La clave de este camino radica en lo que se llama el paso yin-yang, que es esencial. El paso yin-yang es aquel en el que no se mueve solo un pie. Ya sea al cortar, al retroceder o al recibir, el paso yin-yang implica alternar entre el pie derecho y el izquierdo. Es importante evitar pisar siempre con el mismo pie. Posicionamiento estratégico. Entendiendo las 5 direcciones. La formación de las 5 direcciones implica posicionarse en la posición alta, media y baja, así como a la derecha y a la izquierda. Aunque se mencionan 5 formas de posicionamiento, todas tienen el propósito de intimidar al oponente. Además de estas 5 formas, no hay otras. No se debe considerar que estas posiciones son para adoptar, sino para atacar. La importancia de cómo nos posicionamos depende del contexto. Las posiciones alta, media y baja se refieren a cómo estructuramos nuestro cuerpo, mientras que las posiciones a los lados se relacionan con nuestra mentalidad o estado interior. La posición derecha o izquierda, aunque suene un poco confuso, simplemente se refiere a una posición que está más elevada en el área de la axila. En esta enseñanza se destaca que el punto crucial de la formación está en la posición media. Esta posición central es esencial para la estructura en su conjunto. Piensa en la posición media como el puesto principal, como el líder en una formación militar. Después del líder hay otras 4 posiciones, cada una con su importancia. Es importante reflexionar profundamente sobre esto y entender cómo afecta nuestra estrategia y movimiento en diferentes situaciones. El camino de la espada. Conocer el camino de la espada significa entender plenamente el camino por el cual balanceamos nuestra espada, incluso con 2 dedos, permitiéndonos moverla con libertad. Tratar de balancear la espada rápidamente puede dificultar el camino de la espada. El secreto de la espada es balancearla con calma, en lugar de apresurarse en hacerlo. Cuando intentamos balancearla rápidamente como si estuviéramos usando un abanico o un cuchillo, puede ser difícil seguir el camino de la espada. Eso se llama cortando con un cuchillo, ya que en la espada es algo que no puede ser cortado. Cuando levantas la espada, debes levantarla en el camino adecuado y al balancearla lateralmente, debes regresarla al camino adecuado. Extendiendo el codo ampliamente y golpeando con fuerza, es el camino de la espada. Si comprendes y aplicas los 5 principios de nuestra estrategia militar, el camino de la espada se volverá claro, siendo crucial practicar diligentemente. Explorando los 5 frentes de batalla. El primero,
la posición intermedia. Se coloca la punta de la espada hacia el rostro del enemigo. Cuando se enfrenta al enemigo, cuando el enemigo ataca con la espada, desvía hacia la derecha y avanza. También, cuando el enemigo ataca, contraataca, girando la punta de la espada. Una vez que se ha bloqueado el ataque, se mantiene la posición. Además, cuando el enemigo ataca, se levanta desde abajo para interceptar la mano del enemigo. Esto es el primero. En general, solo escribir sobre estos 5 frentes no es suficiente para comprenderlos completamente. La división de los 5 frentes es para entrenar en la forma de la espada. A través de estos 5 movimientos de la espada, uno aprende el camino de nuestra propia técnica con la espada, así como cómo reconocer los movimientos de ataque del enemigo. Esto demuestra que las formas de la espada se limitan a estas 5. Es algo que debe ser practicado diligentemente. El segundo enfoque frontal. El segundo aspecto frontal implica que el sable se coloque en una posición elevada. Cuando el oponente ataca, se le golpea de una vez. Después de golpear al oponente, el sable permanece en su lugar, y luego se eleva desde abajo para golpear nuevamente. Este segundo golpe también es igual. Dentro de este aspecto frontal, hay una variedad de mentalidades y ritmos. Al practicar diligentemente dentro de este aspecto, uno puede comprender los 5 caminos del sable de manera detallada y encontrar formas de obtener la victoria. El tercer aspecto frontal. El tercer aspecto implica sostener la espada en una posición baja, con un corazón que busca protegerse, extendiendo la mano hacia abajo para interceptar el ataque del enemigo. En el momento en que el enemigo ataca, el movimiento debe ser rápido, como un parpadeo, para desviar el ataque del enemigo y luego, con un ritmo rápido, golpear con la espada. Esta posición baja tiene su utilidad tanto en momentos de rapidez como de lentitud, ya que es efectiva en cualquier encuentro. Se debe practicar diligentemente el manejo de la espada en esta posición. El cuarto enfoque en la práctica de espada. El cuarto enfoque es mantener la espada en posición horizontal hacia el lado izquierdo, extendiendo la mano hacia abajo para interceptar el ataque del oponente. Con esta acción de interceptación, se busca bloquear el intento del oponente de derribar el ataque. Con esta mentalidad se sigue el camino de la espada, permitiendo que el filo de nuestra espada se deslice hacia arriba por encima de nuestro hombro. Este es el camino de la espada. También al enfrentar el ataque del oponente, se busca ganar al seguir el camino de la espada. Asunto principal quinto. En la quinta posición, con la espada lista primero, al colocar la espada hacia el lado derecho, esperamos el ataque del enemigo, recibiendo el golpe en el punto justo cerca de nuestro costado derecho. Luego deslizamos nuestra espada desde abajo hacia arriba y la levantamos hacia arriba, cortando directamente desde arriba. Esto es también parte del camino de la espada, para comprenderlo mejor. Si no realizamos este movimiento en la quinta posición, la pesada espada se balanceará libremente. Estar en esta quinta posición no requiere detalles específicos. Conozco el camino del tachi, tipo de espada japonesa de filo único y curvada, en mi hogar y también he dominado los grandes movimientos rítmicos. Al enfrentarme al tachi del enemigo, primero debo dominar estos 5 pasos sin dejar de mover mis manos. Durante la lucha con el enemigo, al seguir este flujo de movimientos del tachi, puedo entender la mente del enemigo y ganar de diversas maneras con diferentes ritmos. Debes discernir en esto. Tener flexibilidad en la espada, adaptabilidad ante las 5 direcciones. Tener una postura sin postura definida, o estar preparado sin estar preparado. Significa que no es necesario adoptar una postura definida al empuñar la espada. Sin embargo, si se coloca en una de las 5 direcciones, se volverá una postura. Uno debe tener en mente llevar la espada de manera que pueda adaptarse a cualquier situación, dependiendo de la posición y los movimientos del enemigo. Incluso el nivel de la espada puede cambiar. Si se baja un poco, se convierte en una postura media. Si se eleva ligeramente según la oportunidad, se convierte en una postura alta. Incluso en la posición baja, cuando se inclina ligeramente hacia adelante, se convierte en una posición media. Tener una postura con los lados también significa que, al avanzar ligeramente, se convierte en una mentalidad tanto para la posición media como para la posición baja. Por lo tanto, tener una postura y no tener una postura son ventajas. Al tomar inicialmente la espada,
Uno debe tener la mentalidad de cortar al enemigo, sin importar la posición que asuma. Al pensar en recibir, bloquear, golpear, esquivar o contraatacar, uno no debe olvidar que el objetivo final es cortar al enemigo. Es crucial considerar todo como una oportunidad para atacar. Debes examinar cuidadosamente cada situación. Las estrategias militares se basan principalmente en el número de personas involucradas. Todas son oportunidades para ganar una batalla. Debes tener cuidado con lo que se considera difícil y esforzarte al máximo para encontrar soluciones. Al golpear al enemigo, se refiere a golpear en un solo ritmo. Cuando se habla de golpear al enemigo en un solo ritmo, se refiere a obtener la posición que permite el contacto con el enemigo y se anticipa al momento en que el enemigo expone su flanco. Uno debe tener en mente la oportunidad de golpear al enemigo de inmediato, sin mover el cuerpo ni distraerse mentalmente. Es el ritmo de golpear justo en el momento en que uno siente que el enemigo no tiene la intención de esquivar, bloquear o contraatacar. Dominar este ritmo único y practicar golpear rápidamente en los intervalos entre los golpes es crucial. Los dos ritmos del golpe. Estrategia ante el movimiento del enemigo. Cuando se trata del ritmo de dos latidos, si parece que el enemigo se retira rápidamente y se tensa rápidamente, debes mostrar que estás a punto de golpear, y cuando el enemigo está en tensión, golpea donde se relaja, y cuando el enemigo se relaja, golpea donde se tensa. Este es el golpe de dos latidos. En el entrenamiento, será difícil de alcanzar. Sin embargo, al recibir la instrucción, se comprenderá rápidamente. El golpe sin pensamientos ni emociones. Cuando tanto el enemigo como yo nos preparamos para atacar, el cuerpo se convierte en un cuerpo que ataca, y la mente se convierte en una mente que ataca. Las manos golpean con fuerza desde el aire sin dudar en ningún momento. Este es el golpe sin pensamientos ni emociones, esencial en la gran empresa de atacar. Este tipo de golpe se encuentra frecuentemente. Debería ser practicado diligentemente y refinado lo más posible. El golpe del flujo del agua. Cuando se habla del golpe del flujo del agua, durante el enfrentamiento con el enemigo, cuando el enemigo se retira rápidamente, cuando el enemigo esquiva rápidamente, y cuando intenta apartar rápidamente la espada, uno debe expandirse tanto en cuerpo como en mente. La espada debe ser manejada con fluidez desde detrás del cuerpo, de manera suelta y sin pausa, como si estuviera siguiendo un flujo. El concepto de oportunidad o conexión. Cuando inicio mi golpe, cuando intento detener el golpe del enemigo o apartar su espada, mi golpe es único. Alcanza la cabeza, las manos y los pies. Sea cual sea el objetivo, seguir el camino de la espada y golpear es la esencia de la oportunidad. Este golpe, si se realiza con destreza, será un golpe recurrente. La precisión en cada intercambio de golpes es crucial. El concepto de la velocidad de un chispazo de piedra. La velocidad de un chispazo de piedra implica golpear con una fuerza considerable mientras se enfrenta con la espada del enemigo y la mía propia, sin levantar demasiado mi espada. Esto requiere que las piernas, el cuerpo y las manos sean fuertes, golpeando rápidamente desde 3 puntos. Este tipo de golpe es difícil de lograr sin práctica frecuente, sin embargo, con suficiente entrenamiento, se puede golpear con fuerza. El golpe del follaje otoñal. El golpe del follaje otoñal consiste en golpear y desviar la espada del enemigo, con la intención de desarmarlo. Cuando enfrentas al enemigo con tu espada preparada, listo para atacar, bloquear o recibir un golpe, tu mente debe estar libre de pensamientos y emociones, y tu golpe debe ser fuerte y decisivo, como un chispazo de piedra. Golpeando con fuerza la espada del enemigo y manteniendo la presión. Si golpeas con la punta hacia abajo, la espada del enemigo seguramente caerá. Dominar este golpe facilitará el desarme. Se debe practicar diligentemente. La unión con la espada, armonizando cuerpo y arma en el combate. Deberías decir que también te fundes con tu espada. Sin embargo, al atacar al enemigo, ni la espada ni el cuerpo deben golpear al mismo tiempo. De acuerdo con la oportunidad presentada por el golpe del enemigo, el cuerpo se adelanta para atacar primero, y la espada golpea sin interferir con el cuerpo. En la juventud, el cuerpo no se tambalea,
y uno puede golpear con la espada. Pero en el caso de una persona grande, el cuerpo se adelanta para golpear primero, mientras que la espada golpea desde atrás. Deberías examinar minuciosamente y practicar estos movimientos diligentemente. La dualidad de golpear y ser golpeado. Estrategias ofensivas y defensivas en el combate. El concepto de golpear y ser golpeado son dos aspectos distintos. El acto de golpear implica golpear con decisión en cualquier situación, con la mente plenamente comprometida. Por otro lado, ser golpeado requiere recibir el golpe con la firmeza mental de un choque directo, golpeando con fuerza, incluso hasta la muerte del enemigo. Al enfrentar al enemigo, ya sea con las manos o con los pies, el objetivo es golpear primero. Después de golpear, uno golpea con fuerza para continuar la ofensiva. Ser golpeado requiere una mentalidad que se adapte a la situación, similar a ser tocado. Después de haber practicado diligentemente, uno debe considerar cada situación individualmente. Se debe esforzar en mejorar. Mente deliberada, avanzar sin vacilación en el combate. El concepto de estar en sintonía con el cuerpo se refiere a tener una mente que no actúa impulsivamente. Es tener la disposición de avanzar hacia el enemigo sin la intención de usar las manos, pero con la determinación de avanzar rápidamente antes de que el enemigo ataque. Cuando se decide no usar las manos, la mente se enfoca en mover el cuerpo rápidamente hacia el enemigo, ya que retirar el cuerpo lentamente resultaría en una apertura. Durante el breve intervalo en el que se produce el intercambio de golpes, es más fácil para el cuerpo avanzar. La resina de laca, permanecer arraigado al oponente. La resina de laca se refiere a tener una mente que, una vez que entra en el cuerpo del oponente, no se separa fácilmente. Al ingresar al cuerpo del enemigo, se adhiere firmemente, manteniendo la cabeza, el cuerpo y los pies bien ajustados. Aunque la entrada de cada persona puede ser rápida, el cuerpo permanece pegado. Es importante acercarse al cuerpo del enemigo con firmeza, sin dejar espacio para que el cuerpo del oponente se mueva. Competencia de habilidades. Comparar el bambú. Comparar el bambú se refiere a, en cualquier situación al entrar en el enemigo, estirar el cuerpo para que no se contraiga, ajustar los pies, la cintura y el cuello, entrar con fuerza, alinear la cara con la del enemigo y comparar la longitud de los cuerpos. Es crucial entrar con fuerza y altura, como si compitiéramos con el enemigo. Cuanto más nos esforzamos en igualar la altura, más crucial es entrar con fuerza. Se debe aplicar una creatividad constante. La perseverancia en el combate, resistencia y firmeza. Cuando el enemigo avanza para atacar y yo también respondo con mi espada, al momento de encontrarnos, mi espada se mantiene adherida a la del enemigo, y entro con una mentalidad perseverante. La perseverancia implica tener un espíritu que sea difícil de desalojar, pero no tan agresivo. Cuando aplicamos la perseverancia al avanzar y entrar con la espada adherida a la del enemigo, no debería sentirse como una lucha desesperada, incluso si avanzamos con calma. La idea de perseverar es más fuerte que la idea de resistir. Esto debe ser comprendido claramente. La esencia de la distancia corporal. Golpear con determinación. La distancia corporal se refiere a avanzar hacia el borde del enemigo y golpear con el cuerpo. Inclina ligeramente tu cabeza y saca tu hombro izquierdo para golpear el pecho del enemigo. Al golpear, debes tener la determinación de golpear con todo el poder que tengas, como si fueras a golpear y ser golpeado al mismo tiempo. Dominar esta técnica te convertirá en una persona formidable, capaz de presionar al enemigo sin importar la distancia, incluso hasta el punto de llevarlo a la muerte. 3 estrategias de recepción en el combate. Los 3 tipos de recepción, cuando se enfrenta al enemigo y recibe su golpe, consisten en lo siguiente. En primer lugar, cuando recibo el ataque del enemigo con mi espada, intento dirigirme hacia el ojo del enemigo y al mismo tiempo, desviar su espada hacia mi lado derecho. Esta técnica se llama recepción de golpe y estocada. También, cuando el enemigo ataca, usando una espada corta para acercarme, esquivando su golpe, agarro su rostro con mi mano izquierda y me acerco como si estuviera apuntando a su cuello. Estas son las 3 formas de recepción. Debes pensar en agarrar tu mano izquierda y golpear con el puño como si estuvieras apuntando a la cara.
Esto es esencialmente lo que debe ser desarrollado a través del entrenamiento continuo. La importancia de apuntar hacia adelante, controlando al enemigo. El concepto de apuntar hacia adelante implica convertirse en uno con la espada del enemigo, manteniendo siempre en mente la idea de dirigir la punta de mi espada hacia la cara del enemigo, entre la espada del enemigo y la mía. Es crucial tener siempre presente este punto. Si tengo en mente la idea de apuntar a la cara del enemigo, tanto su rostro como su cuerpo caerán bajo mi control. Aprovechar diversas oportunidades para controlar al enemigo es ventajoso. Debe ser ingenioso en todo momento. Durante la batalla, aquel que tiene la intención de controlar el cuerpo del enemigo tendrá la oportunidad de ganar rápidamente. Por lo tanto, no debes olvidar nunca la importancia de apuntar hacia adelante, ya que esta habilidad, que se remonta a tiempos antiguos, debe ser cultivada y perfeccionada a través de la práctica. Técnica de apuntar al corazón, atacando con precisión en momentos cruciales. El concepto de apuntar al corazón es cuando, durante el combate, no es posible cortar ni asestar un golpe en lugares como la cabeza o las axilas. En tales momentos difíciles, la clave es dirigir el ataque hacia el enemigo, desviando su espada y mostrando mi pecho directamente hacia él, para que la punta de su espada no se desvíe, y así poder atacar su pecho. Este enfoque es especialmente útil cuando estoy fatigado o mi espada no es afilada. Se debe ejercer un juicio claro y prudente en todo momento. El significado del grito de batalla en el combate. El concepto del grito de guerra implica que, ya sea cuando lanzo un ataque o cuando enfrento al enemigo, al enfrentar su contraataque, elevo mi espíritu para atacar desde abajo hacia arriba, como si estuviera apuñalando al enemigo. Este ritmo rápido se marca con un grito y se ejecuta con un solo movimiento fluido. La esencia del grito de guerra es mantener una mentalidad agresiva, pensando en atacar al enemigo y ejecutar el movimiento de ataque con precisión, en un solo momento. Este ritmo debe ser practicado diligentemente y perfeccionado a través de la práctica constante, en el enfrentamiento con el oponente. Preparación del espíritu. Golpear en el momento preciso. El concepto de preparar el espíritu se refiere al momento del choque con el enemigo, sincronizar el golpe con un ritmo constante. Consiste en enfrentar y golpear la espada del enemigo con la mía, en el momento preciso en que él ataca. La disposición para el choque no radica en endurecerse ni en anticiparse. Más bien, se trata de enfrentar la espada del enemigo con la mía y golpearla antes de que lo haga él, respondiendo así a su ataque de manera anticipada. Tomar la iniciativa tanto en el enfrentamiento como en el golpe es crucial. Si se logra una sincronización adecuada, incluso si el enemigo golpea con fuerza, manteniendo una disposición para el choque, la punta de la espada no caerá fácilmente. Enfrentando a múltiples enemigos, estrategias y tácticas para la batalla solitaria. El concepto de enfrentarse a múltiples enemigos se refiere a la situación en la que uno lucha solo contra un gran número de oponentes. Sacando mi espada y wakizashi, mantengo una postura amplia, arrojando mi espada de lado a lado. Aunque los enemigos puedan venir desde todas direcciones, mi enfoque es perseguir a uno solo. Manteniendo mi atención en todas direcciones, avanzo rápidamente hacia adelante, observando cuidadosamente, esperando la oportunidad para lanzar un ataque contundente. Desviando tanto mi espada derecha como la izquierda al mismo tiempo, me preparo rápidamente, adoptando una postura defensiva en ambos lados. Ataco fuertemente en el momento en que el enemigo se presenta, continuando mi ataque mientras me muevo hacia donde se encuentre. Es crucial mantener la determinación de perseguir al enemigo sin descanso, y si detecto una abertura en su formación, debo atacar de inmediato con decisión. Si el enemigo retrocede o cambia de dirección, debo esperar con calma, entender su ritmo, y aprovechar las oportunidades para ganar la ventaja. Con tácticas oportunas y la habilidad de leer la mente del enemigo, puedo enfrentar tanto a uno como a muchos oponentes con confianza. Este es un conocimiento que debe ser adquirido a través de una práctica diligente y reflexión constante. Ventajas estratégicas en el intercambio de golpes, dominando el arte de la espada para la victoria militar. El intercambio de golpes es crucial en la estrategia militar para lograr la victoria con la espada. No se trata de un concepto delicado,
sino que requiere una práctica constante para entender dónde está la ventaja y cómo aprovecharla para ganar. La habilidad con la espada revela el verdadero camino de la estrategia militar avanzada, transmitido de generación en generación a través de la tradición oral. Maestría en el arte del golpe definitivo. Estrategias militares para la victoria rápida y decisiva. Cuando se entiende el concepto de un solo golpe, se puede lograr la victoria de forma rápida y decisiva. Si no se comprende bien la estrategia militar, será difícil tener éxito. Sin embargo, con entrenamiento constante en este aspecto, uno puede desarrollar la mentalidad y las estrategias militares necesarias para ganar según lo desee. La práctica constante es clave. El camino del ataque directo. Fundamentos y prácticas del arte de la espada. El concepto de la mente directa es la esencia transmitida por la escuela de los dos sables, y debe ser interiorizada a través de una práctica diligente en esta estrategia militar. Aquí se registra en esta sección, dentro de este volumen, los principios del arte de la espada de primer nivel. Para lograr vencer a otros, tomando la espada, primero se debe comprender las 5 posturas fundamentales para conocer las 5 posiciones, y familiarizarse con el camino de la espada para lograr la libertad total del cuerpo y de la mente. Luego, se debe comprender el ritmo del camino, donde la mente y la espada se unen, permitiendo que el cuerpo y la mente se liberen por completo. Siguiendo esto, uno puede vencer a uno o dos oponentes, comprendiendo así el nivel de habilidad en la estrategia militar. Se debe practicar meticulosamente cada parte de este texto, enfrentándose al enemigo, para obtener gradualmente las ventajas del camino, manteniendo constantemente una mente enfocada, y adquiriendo virtud sin prisa, aprendiendo de cada encuentro. Se debe enfrentar a cualquier oponente con la misma firmeza, manteniendo la mente relajada, incluso frente a un largo viaje. Se debe entender que, aunque se pueda vencer a muchos enemigos, desviarse de la práctica es alejarse del verdadero camino. Mantener esta mentalidad conducirá a la confianza de poder vencer a muchos con un solo cuerpo. Además, a través de la sabiduría adquirida en el arte de la espada, se debe aspirar a comprender una fracción de la estrategia militar. Se debe dedicar 1000 días al entrenamiento riguroso y 10.000 días al refinamiento. Esto debe ser reflexionado y considerado con diligencia. Anillo del Fuego. Prólogo. El arte marcial de la escuela de los dos sables considera la guerra como fuego, y las batallas como capítulos de fuego. Aquí se revela esta idea. Muchas personas en el mundo consideran las ventajas de la estrategia militar con poca importancia, centrándose tal vez en pequeñas ventajas como el movimiento de muñeca de 5 o 3 pulgadas, o quizás el balanceo de un abanico para determinar la victoria en el orden de los brazos. Otros podrían buscar ligeras ventajas con una espada de bambú, enfocándose en el manejo de manos y pies para sacar provecho de pequeñas oportunidades. En nuestra escuela de artes marciales, uno apuesta su vida varias veces en cada enfrentamiento, dividiendo las ventajas de la vida y la muerte, comprendiendo el camino de la espada al enfrentarse repetidamente con las diferencias en la fuerza de los ataques del enemigo, buscando la disciplina necesaria para golpear al enemigo en los lugares más cruciales. No hay lugar para las pequeñas debilidades o vacilaciones. Especialmente en situaciones de vida o muerte, no se debe preocupar por pequeñas ventajas. Además, la habilidad para luchar solo contra varios oponentes, comprendiendo profundamente el camino de la victoria, es la esencia de nuestra estrategia militar. Por lo tanto, no debería haber diferencia entre vencer a 10 personas o 1000. Es necesario reflexionar profundamente. Durante la práctica diaria, no es suficiente simplemente reunir a miles de personas para aprender estas lecciones. Incluso si uno entrena solo con una espada, debe considerar la astucia de los enemigos, comprender sus fortalezas y debilidades, y utilizar la sabiduría y la virtud de la estrategia militar para vencer a todos. Este es el camino directo de nuestra escuela de artes marciales. Si uno se esfuerza diligentemente en el entrenamiento y la práctica, alcanzará la libertad y la habilidad sobresaliente. Esta es la verdadera esencia del camino del guerrero, que está lleno de misterio y poder extraordinario, donde la ley de la estrategia militar se convierte en parte del aliento vital del guerrero. El arte de la adaptación al entorno. Estrategias para aprovechar la situación del lugar. Se refiere a cómo percibir y ajustarse al entorno. En el contexto del lugar,
existe lo que se llama el sol detrás, colocando la luz del sol detrás de uno. Si no es posible colocarse con el sol detrás, entonces se debe ubicar hacia el lado derecho para que la luz del sol caiga sobre el hombro derecho. Incluso en interiores, se debe colocar la luz hacia el lado derecho trasero. Se debe procurar tener el área detrás lo más abierta posible, relajando el lado izquierdo y acercando el lado derecho del hombro. Incluso de noche, cuando uno puede ser visto por el enemigo, se debe colocar la luz hacia atrás y mantenerla en el lado derecho, como se mencionó anteriormente. Cuando se observa al enemigo desde arriba, se debe tener en cuenta de estar en un lugar ligeramente elevado. En un salón, se debe considerar el lugar más elevado como el del extremo superior. Durante un enfrentamiento, al perseguir al enemigo, se debe tener en mente perseguir hacia la izquierda, colocando así al enemigo en una posición difícil, sea cual sea la situación. Es crucial en estas situaciones no revelar la situación al enemigo, manteniendo la compostura sin dar oportunidades para el descuido. Ya sea en un salón o en un entorno exterior, al enfrentar obstáculos como umbrales, dinteles, puertas o vigas, se debe seguir la misma regla de no revelar la situación al enemigo. En todas estas situaciones, perseguir al enemigo, buscar puntos débiles en el terreno y utilizar la ventaja del entorno para obtener la victoria, son los principales enfoques. Se debe practicar diligentemente y reflexionar profundamente sobre cómo utilizar eficazmente la situación del lugar. Los 3 tipos de adelantamiento en la estrategia militar. Se refiere a 3 tipos de situaciones. El primero es cuando nos adelantamos hacia el enemigo, conocido como el adelantamiento del Ken. El segundo es cuando el enemigo se adelanta hacia nosotros, conocido como el adelantamiento del Taiki. Y el tercero es cuando tanto nosotros como el enemigo nos adelantamos uno hacia el otro, conocido como el adelantamiento del Tai. Estos son los 3 tipos de adelantamiento. En cualquier inicio de combate, no hay nada más allá de estos 3 tipos de adelantamiento. La capacidad para adelantarse primero y obtener la victoria rápidamente es esencial en la estrategia militar. Aunque hay muchas formas de adelantamiento, priorizar la lógica en ese momento, entender la mente del enemigo y utilizar la sabiduría de nuestra estrategia militar para ganar, es más importante que detallar minuciosamente cada tipo de adelantamiento. Cuando uno siente que el enemigo se adelanta, debe permanecer tranquilo y esperar, luego adelantarse rápidamente y de manera decisiva, dejando un margen para la reacción, fortaleciendo la mente, y haciendo que los pies avancen un poco más rápido que lo normal, acercándose al límite del enemigo, y también despejando la mente, abordando al enemigo con la determinación de vencer en todas las etapas del combate. Estas son todas las formas de adelantamiento. El segundo es el adelantamiento de la espera. Cuando el enemigo se acerca a nosotros, debemos parecer débiles al principio, pero al acercarse el enemigo, debemos fortalecernos y atacar con decisión, aprovechando cualquier debilidad del enemigo y ganando directamente. O cuando el enemigo se acerca y aún estamos fortaleciéndonos para salir, aprovechamos el momento en que el enemigo se está preparando para atacar y obtenemos la victoria manteniendo nuestra posición. El tercer tipo es el adelantamiento del cuerpo a cuerpo. Cuando el enemigo se acerca rápidamente, debemos avanzar con calma pero con fuerza, cortar la distancia cuando el enemigo se relaje y atacar directamente. O cuando el enemigo se acerca lentamente, debemos avanzar con elegancia, un poco más rápido, y una vez cerca del enemigo, ajustarnos a su movimiento, leer su intención y ganar con fuerza. Estos son los 3 tipos de adelantamiento, y deben ser aplicados según la situación y la lógica en cada momento. Aunque no siempre podemos adelantarnos al enemigo, debemos buscar oportunidades para hacerlo. En todos los casos, la clave es tener la determinación de ganar utilizando la inteligencia de la estrategia militar. Y esto solo se logra con una práctica constante y reflexión profunda. El concepto de controlar la almohada en la estrategia militar. Se refiere a mantener la cabeza en alto, sin permitir que sea bajada. En el camino de la estrategia militar, es desfavorable que otro tenga el control sobre nosotros y nos tome ventaja. Es crucial poder maniobrar al enemigo con libertad. Sin embargo, aunque tanto el enemigo como yo podamos tener la misma intención, si no anticipamos las acciones del otro, será difícil lograr nuestros objetivos. En la estrategia militar, se trata de detener los movimientos del enemigo,
suprimir sus ataques y anular sus intentos de contraatacar. Controlar la almohada significa comprender los pensamientos del enemigo y anticiparse a ellos cuando nos enfrentamos, manteniendo una actitud que no dé pistas sobre nuestras intenciones, evitando que el enemigo adivine nuestros movimientos. Por ejemplo, aludiendo a su movimiento K, nos adelantamos a su movimiento To, y controlamos la cabeza del movimiento Ki. Todos estos tienen el mismo propósito. En cualquier situación en la que nos enfrentemos al enemigo, dejamos que el enemigo se encargue de las cosas que no son útiles para nosotros, mientras controlamos las que sí lo son, impidiendo que el enemigo nos domine. Este enfoque de dejar que el enemigo haga lo que no le beneficia y controlar lo que sí, es esencial en la estrategia militar y demuestra una actitud de espera. Primero, dejamos que el enemigo actúe a su antojo mientras mantenemos nuestra compostura, lo que obliga al enemigo a actuar, pero sin ser eficaz. Esto demuestra la habilidad en la estrategia militar, fruto de la práctica y el entrenamiento. Controlar la almohada es un concepto que debe ser reflexionado detenidamente y practicado diligentemente. El concepto de cruzar el paso en la estrategia militar y la vida. Se refiere a superar un cruce o paso, ya sea en el mar, como un estrecho o un viaje largo de 40 o 50 millas, o en la vida humana, donde hay muchos desafíos que superar en una sola vida. En el mar, implica conocer las corrientes, comprender la posición del barco, estar atento a las mareas y aprovechar los vientos favorables, incluso si cambian, y utilizar los remos, si es necesario para llegar al puerto. Al entender esto, se necesita una mentalidad que vea cruzar como una gran empresa, tanto en la vida como en la estrategia militar. Es crucial superar los desafíos internos y externos, entender la posición del enemigo y la propia destreza, y aplicar este conocimiento para superar los obstáculos, como lo haría un experimentado navegante en el mar. Cruzar el paso también implica identificar las debilidades del enemigo, tomar la delantera y encontrar oportunidades para la victoria. Este concepto es esencial tanto en las estrategias militares grandes como pequeñas. Se debe reflexionar profundamente sobre ello. Comprender el ánimo, clave en las estrategias militares. Se refiere a la habilidad en las estrategias militares para comprender tanto la prosperidad como el declive del enemigo, así como la mentalidad y el número de adversarios. Se trata de percibir la situación en el campo de batalla, entender el estado de ánimo del enemigo y responder de manera adecuada. En las estrategias militares, se debe buscar comprender profundamente cómo se siente el enemigo y cómo se mueve, para poder tomar la delantera en la batalla. Además, en todas las tácticas militares, es crucial entender cómo el enemigo fluye y encontrar las debilidades y fortalezas de los oponentes. Adaptarse a los cambios en el ánimo del enemigo y anticiparse a sus movimientos es fundamental para ganar. Este concepto implica la capacidad de discernimiento y una mente estratégica fuerte. Pisotear la espada. Estrategia fundamental en el arte militar. Es fundamental en las estrategias militares. En primer lugar, en las tácticas militares más grandes, cuando se enfrenta al enemigo con arcos y cañones, se busca siempre atacar sin dejar margen para que el enemigo responda con sus armas. Cuando se avanza hacia el enemigo, se evita el fuego enemigo y se aprovecha el momento adecuado para contraatacar, haciendo que el enemigo tenga dificultades para recargar sus armas de fuego. Al enfrentarse a cualquier tipo de oponente, se busca entender su estrategia y pisotearla, aprovechando su propio enfoque para lograr la victoria. En todas las estrategias, incluso en las más simples, cuando se enfrenta a un oponente que desenfunda su espada, es crucial golpear después de que lo hace, aprovechando el momento en que está comprometido en su movimiento, para evitar su contraataque. No se trata solo de pisar con los pies, sino de pisar con el cuerpo y con la mente, incluso usando la propia espada para bloquear el segundo ataque del enemigo. Este principio subyace en todas las tácticas, donde se evita el enfrentamiento directo, y se busca atacar en el momento oportuno. Es esencial comprenderlo a fondo. Reconocer y explotar la debilidad, clave en las estrategias militares. Es fundamental en todas las estrategias. Ya sea la debilidad de uno mismo, la del oponente o incluso la de la situación. Siempre hay momentos en los que se presentan oportunidades para explotarlas. En las tácticas militares más importantes,
Es crucial reconocer cuando el enemigo está mostrando debilidad y aprovechar esos momentos para atacar sin dejar margen para su recuperación. Es importante mantener la calma y la vigilancia en momentos de debilidad, ya que siempre existe la posibilidad de que el enemigo cambie de táctica y se recupere rápidamente. Al enfrentarse a estas debilidades, es esencial atacar con decisión, sin darle al enemigo la oportunidad de defenderse. Atacar con determinación significa golpear sin dudar, manteniendo siempre la concentración y la claridad mental. Es crucial discernir cuándo atacar y cuándo retirarse. La indecisión puede llevar a una oportunidad perdida o, peor aún, a una situación en la que uno mismo queda expuesto. Por lo tanto, es importante planificar cuidadosamente cada movimiento y estar preparado para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Adoptando la mentalidad del enemigo. Clave en las estrategias militares. Implica adoptar la mentalidad de considerar a uno mismo como el adversario. Observando el mundo, aquellos que realizan actividades ilegales, como robar y entrar a casas, también están adoptando esta mentalidad de ver a otros como enemigos. Al adoptar esta mentalidad, uno se convierte en cauteloso con todas las personas, huyendo y sospechando de todos. Aquellos que roban se asemejan a faisanes, mientras que aquellos que atacan se asemejan a halcones. Es importante tener astucia y estrategia en mente. Incluso en las estrategias militares más grandes, enfrentar al enemigo implica considerarlo con seriedad y prepararse para lo peor y tener un buen número de aliados, comprender bien los principios del arte de la guerra y aprovechar las debilidades del enemigo, no es algo que deba tomarse a la ligera. Incluso en tácticas más simples, es esencial adoptar la mentalidad de considerar al oponente como un enemigo digno, entender bien los principios y estar preparado para enfrentarse a alguien que también los comprende bien. Es crucial examinar minuciosamente cada detalle. Superando la mentalidad de las 4 manos en las estrategias militares. Implica que tanto el enemigo como yo adoptamos la misma mentalidad de precaución, lo cual no conduce a ninguna ventaja en la batalla. Pensar en la precaución implica abandonar esa mentalidad y buscar ganar mediante otro medio. Incluso en estrategias militares más grandes, si uno adopta la mentalidad de las 4 manos, no se aventura con determinación, lo que lleva a resultados poco satisfactorios. Abandonar rápidamente esa mentalidad y buscar ganar aprovechando las oportunidades no previstas por el enemigo es esencial. Incluso en tácticas más simples, al considerar la posibilidad de las 4 manos, cambiar la mentalidad para obtener la posición del enemigo y aprovechar las ventajas cambiantes es crucial. Se debe ejercitar el discernimiento en todo momento. Moviendo la sombra en las estrategias militares. Se refiere a aprovechar los momentos en los que el enemigo no puede ver claramente nuestros movimientos. En varias estrategias militares, cuando no podemos discernir claramente la posición del enemigo, es prudente simular un ataque más fuerte desde nuestra posición, para observar las tácticas del enemigo. Al observar estas tácticas, podemos identificar fácilmente sus vulnerabilidades y aprovecharlas para ganar ventaja. Esto se aplica incluso en estrategias más simples, como cuando el enemigo lleva su espada hacia atrás o a un lado. Si atacamos repentinamente, revelaremos su intención y podremos ganar con decisión. Debemos estar alertas, ya que la falta de atención puede llevarnos a perder oportunidades valiosas. Controlar la sombra en las estrategias militares. Se refiere a aprovechar los momentos en los que el enemigo está sesgado en sus intenciones. En varias estrategias militares, cuando el enemigo muestra su intención de actuar, al controlar su ventaja percibida, aparentamos ser más fuertes de lo que somos, y esto puede forzar al enemigo a ceder, llevando su atención a nosotros. Modificamos nuestras tácticas para anticiparnos y obtener la ventaja. Esto se aplica incluso en estrategias más simples, donde detenemos la intención del enemigo con la oportunidad de nuestra ventaja, y cuando menos lo esperan, aprovechamos la victoria. La habilidad para esto requiere un pensamiento cuidadoso y estratégico. Aprovechar oportunidades y cambiar en las estrategias militares y la vida cotidiana. Lo que se llama aprovechar oportunidades y cambiar es algo que se encuentra en todas las cosas. Puede ser el paso del sueño, o también el acto de bostezar.
También puede ser el cambio de las circunstancias. En el arte militar, cuando se percibe un momento propicio para apresurar las acciones contra el enemigo, es importante no mostrar ninguna preocupación. Y si adoptamos una actitud tranquila y serena, el enemigo también lo notará y se sentirá confiado. En esos momentos en que el enemigo cree que puede anticiparse a nuestras acciones, debemos actuar con decisión y rapidez para obtener ventaja. Esto es aplicable incluso en estrategias militares a pequeña escala, donde debemos esperar calmadamente, y luego atacar con fuerza y rapidez entre los momentos de relajación del enemigo. También hay situaciones similares en la vida cotidiana. Un estado de aburrimiento, una actitud descuidada y la debilidad son cosas que debemos evitar con ingenio y astucia. Provocación. La importancia del arte de incitar en la estrategia militar. Provocar es algo que se encuentra en todas las cosas. 1. El corazón lleno de ira. 2. El corazón obstinado. 3. El corazón indiferente. Debes considerarlo cuidadosamente. En el arte militar, provocar es crucial. Debes provocar al enemigo de manera persistente en lugares donde no espera, avanzando con nuestra ventaja, antes de que el enemigo tenga la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Esto es vital para la victoria. También en el arte militar más básico, primero mostramos relajación, luego avanzamos repentinamente con fuerza. Debes seguir el flujo del corazón del enemigo, sin dejar escapar la oportunidad de obtener ventaja y asegurar la victoria. Debes considerarlo minuciosamente en cada situación. Tácticas de intimidación. Dominando el arte de intimidar. Intimidar es algo que ocurre en todas partes. Es tener un corazón lleno de amenazas sin previo aviso. Incluso en las estrategias militares más importantes, intimidar al enemigo no siempre es algo evidente. Puede ser amenazar con sonidos, exagerar lo pequeño para que parezca grande, o intimidar desde una posición lateral. Este arte de intimidar es crucial para obtener ventaja. En cualquier estrategia militar, ya sea intimidando con la propia presencia, con la espada o con la voz, es importante saber cómo intimidar sin que el enemigo lo note, y así aprovechar la ventaja de la intimidación para obtener la victoria. Se debe considerar cuidadosamente en todas las circunstancias. Táctica del deslumbramiento, fusionando con el enemigo para la victoria. Deslumbrar es cuando el enemigo y nosotros nos acercamos, luchamos ferozmente el uno contra el otro. Y si no podemos ver una ventaja clara, nos fundimos uno con el otro en una sola masa. Es en este estado de fusión mutua donde radica la clave para obtener la victoria aprovechando la ventaja. Tanto en las estrategias militares a gran escala como en las más pequeñas, cuando tanto el enemigo como nosotros estamos en un feroz enfrentamiento. Y no se puede discernir claramente quién prevalecerá. Es crucial fundirse con el enemigo para obtener su fuerza, entender su ventaja, y así lograr una victoria contundente. Emboscada estratégica, atacando los puntos débiles del enemigo. Embestir en un rincón significa enfrentarse a una fuerza poderosa en cada situación, donde resulta difícil avanzar directamente. En las estrategias militares, tanto a gran escala como en las más pequeñas, es crucial identificar el punto fuerte del enemigo al observar su número de tropas, y atacar ese punto con fuerza. Al ajustar la estrategia según la situación, se debe tener en cuenta cada detalle para obtener la victoria. En todos los casos, es importante infligir daño en los puntos débiles del cuerpo del enemigo para debilitarlo gradualmente y facilitar la victoria. Se debe considerar cuidadosamente esta táctica para asegurar el éxito. Desconcertar al enemigo. Estrategias para sembrar confusión y obtener ventaja. Desconcertar es hacer que el enemigo pierda su tranquilidad mental. En diversas estrategias militares, en el campo de batalla, se trata de comprender la mente del enemigo y utilizar la inteligencia de nuestras tácticas para confundirlo. Se pretende hacer que el enemigo se sienta incómodo, haciéndole creer que estamos cerca, listos para atacar rápidamente. Al obtener la oportunidad de desconcertar al enemigo, se encuentra la clave para la victoria. En todas las estrategias militares, se emplean diversas tácticas para crear confusión en el enemigo y aprovechar esa oportunidad para ganar la batalla. Esta es la esencia de la estrategia militar,
y se debe considerar cuidadosamente en cada situación. Las tres voces en la estrategia militar, utilizando el poder del sonido para infundir valor, mantener la moral y consolidar la victoria. Las tres voces se refieren a las voces temprana, media y tardía, que abarcan tres momentos distintos. Dependiendo del contexto, se utilizan las voces. Las voces tienen un gran poder, ya que pueden usarse en situaciones de emergencia como incendios o tormentas. Las voces revelan la fuerza. En diversas estrategias militares, el uso de voces es crucial. Al comienzo de la batalla se emiten voces altas y enérgicas para infundir valor. Durante la batalla las voces se ajustan según la situación y se emiten desde lo más profundo para mantener la moral alta. Después de la victoria se emiten voces fuertes y audaces para consolidar el éxito. Estas son las tres voces. También en otras tácticas militares, se emplean las voces para mover al enemigo, simulando ataques con palabras y luego lanzando el ataque. Emitir una voz, después de golpear al enemigo, también es una táctica para demostrar la victoria. Esto se llama las voces tempranas y tardías. No se debe gritar fuerte al mismo tiempo que se realiza un ataque con la espada. Si se emiten voces durante la batalla, deben ser enérgicas y rítmicas. Esta es una consideración importante en todas las situaciones militares. Perder el rumbo en la batalla. Adaptación estratégica frente a la adversidad. Perder el rumbo se refiere a cuando, en medio de una batalla, las fuerzas propias o enemigas se ven superadas en número o fuerza, y se ven obligadas a cambiar rápidamente de estrategia para adaptarse a la situación. En esta situación, es crucial mantener la compostura y tomar decisiones rápidas y decisivas para mantener la ventaja, y no retroceder ante el enemigo. El arte de oprimir, estrategias para crear ventajas vulnerables. El arte de oprimir se refiere a la habilidad de hacer que el enemigo se sienta vulnerable, mientras uno mismo se fortalece, creando así una ventaja estratégica. En diversas tácticas militares, esta estrategia se emplea para destacar las debilidades del enemigo, ya sea que esté formado por un pequeño número de combatientes o por una gran cantidad. Cuando se emplea esta técnica, es importante aplicar presión desde el principio y mantener una postura firme, sin mostrar vacilación, para poder explotar las vulnerabilidades del oponente. La estratagema de cambiar 3 veces. Adaptación continua en el arte de la guerra. La estratagema de cambiar 3 veces es considerada una debilidad en el arte de la guerra, ya que repetir la misma acción en una batalla puede resultar desfavorable. Repetir una acción 2 veces es ineficaz, y hacerlo 3 veces es inaceptable. Al enfrentarse al enemigo, es importante variar las tácticas continuamente. Si una estrategia no tiene éxito la primera vez, es necesario cambiar a otra de inmediato. Esta capacidad de adaptación, alternando entre la montaña y el mar, es fundamental en el camino del arte militar. Se debe considerar con atención en todo momento. La estratagema de cambiar de dirección, adoptando una mentalidad flexible en la batalla. Convertirse en nuevo es adoptar una mentalidad flexible durante la batalla entre el enemigo y nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, abandonamos nuestras preocupaciones y adoptamos una actitud fresca hacia cada situación. Aprovechamos estas oportunidades para obtener la victoria. Convertirse en nuevo significa siempre tener la mente en constante evolución y estar dispuesto a cambiar de táctica para obtener la ventaja en cada situación. Esta estratagema es esencial en el arte de la guerra y debe ser comprendida de inmediato mediante la inteligencia táctica. La estratagema de la cabeza de ratón y cuerpo de buey, minuciosidad y amplitud en la batalla. La cabeza de ratón y cuerpo de buey se refiere a adoptar una mentalidad de minuciosidad y detalle durante la batalla, donde tanto el enemigo como nosotros consideramos cuidadosamente cada pequeño detalle para tramar estrategias. En el camino del arte de la guerra, siempre debemos tener en mente la idea de cabeza de ratón y cuerpo de buey, es decir, ¿cómo podemos cambiar de repente de pensamientos minuciosos a pensamientos más amplios, adaptándonos a las situaciones grandes y pequeñas? Esta habilidad es fundamental en todas las estrategias militares. En la vida cotidiana, incluso en los corazones de los civiles, esta mentalidad es esencial para los guerreros. En cualquier aspecto del arte de la guerra, nunca debemos apartarnos de esta mentalidad.
Esto debe ser considerado y examinado minuciosamente en todo momento. El conocimiento del comandante y sus soldados. Un principio fundamental en la batalla. Conocer al comandante y a sus soldados significa que, cuando nos enfrentamos en la batalla, tanto el comandante como los soldados deben seguir constantemente este principio. Debemos aplicar este método continuamente, adquirir la sabiduría del arte de la guerra y considerar a todos, incluidos los enemigos, como nuestros propios soldados. Deberíamos entender que debemos actuar de manera que el enemigo no pueda distinguir entre nosotros y nuestros propios soldados, permitiéndonos mover libremente entre ellos como comandantes, mientras que los enemigos son los soldados. Se debe utilizar la astucia en todo momento. La estratagema de dejar caer la guardia. La importancia de la preparación mental. La estratagema de dejar caer la guardia implica tener varios estados mentales. Existe la mentalidad de ganar sin utilizar la espada, así como la mentalidad de no subestimar la capacidad de la espada. Los caminos de los corazones son diversos, y no se pueden predecir fácilmente. La estratagema de beber del río. Aprender la esencia del arte de la guerra. Beber del río significa obtener la esencia del arte de la guerra y convertirse rápidamente en alguien como una roca en el camino, inmutable en todas las cosas. Esto es transmitido verbalmente, como se dice en los manuales de las artes marciales de primera categoría, que constantemente expresan solo pensamientos reflexivos. Es difícil expresar con precisión los detalles ahora, ya que esta es la primera vez que se registra este beneficio. Y es difícil distinguirlo minuciosamente, debido a la preocupación por el pasado y el futuro. Sin embargo, para aquellos que deben aprender este camino, debería ser un indicador de su corazón. Desde mi juventud, he dedicado mi corazón al camino del arte de la guerra, practicando varias técnicas de esgrima con mis manos y cuerpo, experimentando diferentes estados mentales, buscando en otras escuelas, ya sea a través de palabras o acciones, mostrando habilidades meticulosas, pero sin tener ningún verdadero compromiso. Aunque intenté cultivar el cuerpo y la mente sin fallar, todo se convirtió en obstáculos en este camino, y hasta ahora, el camino del arte de la guerra ha sido difícil de mantener, y la senda recta del arte marcial ha sido olvidada por el mundo. Convertirse en un practicante real de la esgrima y ganar en combate no debería ser fácilmente reemplazado. Al obtener la sabiduría del arte de la guerra y actuar directamente, no debería haber duda en la victoria. Anillo del viento. Conocer el camino de otras escuelas de arte de la guerra, registrar las diversas escuelas de arte de la guerra y presentarlas como un capítulo del viento, es el propósito de este capítulo. Sin conocer el camino de otras escuelas, no se puede entender completamente nuestro propio camino. Al buscar las enseñanzas de otras escuelas, algunos se centran en el uso de grandes espadas para la fuerza, mientras que otros prefieren espadas más pequeñas para la técnica. Algunos son hábiles en el manejo de muchas espadas, utilizando estructuras de espada tanto en su apariencia exterior como en su técnica interna. Todo esto no constituye el verdadero camino, y se explica detalladamente en este capítulo, para comprender la diferencia entre el bien y el mal, la razón y la falsedad. Nuestro camino tiene sus propias razones, diferentes de otras escuelas. Al sumergirse en varias habilidades de otras escuelas por vanidad, exhibiendo destrezas en exceso y llamando la atención, se desvía del verdadero camino. ¿Es acaso solo ganar moviendo la espada y fortaleciendo el cuerpo, tomando lo que está a mano como lo más importante? Ninguna de estas opciones representa el verdadero camino. Las deficiencias de otras escuelas se registran una por una en este libro. Se debe examinar cuidadosamente para entender los beneficios de seguir una sola escuela con dos espadas. Preferir una gran espada en otras escuelas de arte de la guerra. Existen escuelas que prefieren usar una espada grande. Desde nuestra perspectiva, consideramos a estas escuelas como más débiles. La razón de esto es que, al no comprender cómo ganar contra cualquier tipo de oponente según los principios de otras escuelas de arte de la guerra, optan por una espada larga, pensando que les permitirá ganar desde una distancia más lejana. En el mundo se dice, 1 centímetro más allá de la mano, como un refrán de aquellos que no comprenden el arte de la guerra. Sin embargo, intentar alejar a un oponente sin comprender los principios del arte de la guerra es considerado como una debilidad.
Cuando el enemigo está cerca, no importa la longitud de la espada, y no es ventajoso tener una espada larga que no puedas mover con facilidad. Es inferior incluso a aquellos que solo llevan una daga en la cintura y que pueden moverse con más agilidad. Aunque hay razones para preferir una espada larga, estas razones son solo personales y carecen de fundamentos en el verdadero camino del mundo. No tener en cuenta las circunstancias en las que se lucha y aferrarse obstinadamente a una espada larga es una duda sobre el arte de la guerra y una actitud negativa. Desde tiempos antiguos ha habido personas que prefieren el uso de una daga, y como se dice, lo grande se somete a lo pequeño, no es el tamaño lo que importa, sino la disposición a abandonar la preferencia por lo grande. En el arte de la guerra, una espada larga es adecuada para un gran número de oponentes, mientras que una espada corta es adecuada para un pequeño número de oponentes. Hay muchos ejemplos de cómo un pequeño grupo puede vencer a un gran grupo en la batalla. En nuestra escuela, preferir una espada corta sobre una espada larga es una muestra de sabiduría, no de desprecio. Se debe considerar cuidadosamente. Sobre la fuerza de la espada en otras escuelas de arte de la guerra, la idea de una espada fuerte o una espada débil no debería existir. Una espada manejada con un corazón fuerte puede ser considerada como una espada poderosa, mientras que una espada manejada con un corazón débil será siempre ineficaz. Por otro lado, intentar cortar con fuerza excesiva al usar una espada fuerte muestra una mente indisciplinada y es un error tanto en el entrenamiento como en situaciones de combate real. Incluso cuando enfrentas a un oponente fuerte, no debes intentar cortar con excesiva fuerza ni con debilidad, sino con la intención de detener al oponente sin pensamientos agresivos ni temerosos. La verdadera intención no es matar al enemigo, sino simplemente detenerlo. Si te enfrentas a una espada más fuerte con la intención de quebrarla, tu propia espada también se romperá. Por lo tanto, hablar de una espada fuerte es un concepto inexistente. En el arte de la guerra, si piensas en cómo ganar sin esfuerzo, sin recurrir a tácticas irrazonables, y utilizando la sabiduría del arte de la guerra para encontrar formas de victoria en todas las situaciones, entonces tendrás éxito. Se debe ser ingenioso en todo momento. El uso de una espada corta en otras escuelas de arte de la guerra. Pensar en usar una espada corta para combatir no es parte del verdadero camino. Desde tiempos antiguos, las espadas se han distinguido entre largas y cortas. Aquellos que son verdaderamente fuertes pueden manejar una espada grande con facilidad, por lo que no tienen ninguna preferencia por la espada corta. Esto se debe a que aquellos que utilizan espadas largas también pueden manejar lanzas y espadas largas. El deseo de usar una espada corta para evitar los ataques del oponente es un pensamiento equivocado, y muestra una falta de preparación. Además, siempre pensar en actuar en segundo lugar y estar a la defensiva es una actitud negativa. Intentar entrar en el terreno del enemigo con una espada corta o intentar capturar al enemigo son actitudes inútiles en una batalla importante. Aunque puedes pensar que usar una espada corta te dará una mayor libertad de movimiento y te permitirá atacar rápidamente, esto solo resultará en que te conviertas en un blanco fácil para el enemigo y termines siendo derrotado. En el verdadero camino del arte de la guerra, la estrategia es ser fuerte y directo, perseguir al enemigo, hacer que el enemigo reaccione y lograr la victoria con decisión. Este principio también se aplica en muchas estrategias militares, donde se utiliza la superioridad numérica para rodear al enemigo y atacarlo inmediatamente. En la vida cotidiana, la actitud de seguir o esquivar lo que otros hacen puede llevar a la inseguridad y la indecisión. En el camino verdadero del arte de la guerra, la clave es tener un corazón firme y seguir la razón para perseguir al enemigo o seguirlo. Se debe examinar cuidadosamente. El uso excesivo de espadas en otras escuelas de arte de la guerra. El exceso de espadas, usado como un medio para presumir de conocimiento, no tiene lugar en el verdadero camino. Esto solo sirve para confundir a los principiantes y revela una actitud negativa hacia el arte de la guerra. El deseo de tener muchas espadas surge del temor a no tener suficientes opciones para enfrentar las diversas situaciones de combate. En realidad, en la vida, no hay una sola manera de lidiar con los problemas. Ya sea que sepa o no, tanto los expertos como los inexpertos, incluso los niños,
saben que no hay muchas opciones cuando se trata de defenderse. En situaciones donde la espada no puede ser usada, como en enfrentamientos cercanos, la cantidad de espadas no es importante. Sin embargo, en situaciones específicas, como cuando se utiliza una técnica específica en el combate cuerpo a cuerpo, es necesario tener una variedad de espadas para adaptarse a diferentes circunstancias. Sin embargo, adoptar posturas extravagantes, giros y saltos para atacar al enemigo no es parte del verdadero camino. Intentar cortar al enemigo con giros y saltos, sin tener una base sólida, es inútil. En nuestro arte de la guerra, la clave está en mantenerse firme, tanto física como mentalmente, y aprovechar las debilidades del enemigo para obtener la victoria. Debes examinar cuidadosamente estas enseñanzas. Usar estrategias defensivas con la espada. Enfocarse demasiado en las tácticas defensivas con la espada es un error. En un mundo donde no hay enemigos, tal vez tenga sentido, pero en la realidad de la guerra, aferrarse a estas tácticas es un error. La historia nos muestra que confiar en tácticas establecidas o en la ley del mundo actual no conduce a la victoria en el campo de batalla. La clave está en adaptarse al estilo de tu oponente y ser flexible en tu enfoque. Construir una fortaleza o establecer una formación de batalla puede demostrar resistencia ante un ataque enemigo, pero mantener la calma y no ceder ante los movimientos del enemigo es una estrategia común. En el arte de la guerra, siempre es crucial tomar la iniciativa. La mentalidad de esperar a que el oponente actúe es una mentalidad pasiva. Debes ser proactivo y anticipar los movimientos del enemigo. En la estrategia militar, manipular los movimientos del oponente, perturbar su mente, desconcertarlo o intimidarlo para aprovechar sus debilidades y ganar la batalla, se considera una estrategia defensiva. Por esta razón, en nuestro arte de la guerra, decimos que la defensa es tan importante como el ataque. Es fundamental comprender la cantidad de soldados enemigos, conocer el terreno de batalla, evaluar nuestras propias fuerzas y comenzar la batalla de acuerdo a estas condiciones. La habilidad de manejar la espada eficazmente, tanto para defendernos como para atacar al enemigo, es tan importante como blandir un hacha o una espada larga de manera experta. Cuando golpeamos al enemigo, debemos hacerlo con la misma determinación que al usar un hacha o una espada larga. Esta mentalidad debe ser aplicada en todas las situaciones. Observar al enemigo en otras escuelas. Observar al enemigo en otras escuelas puede significar prestar atención a la espada del enemigo, al movimiento de sus manos, a su rostro, o incluso a sus pies. Sin embargo, enfocarse demasiado en estos detalles puede distraer la mente y llevar a errores en el arte de la guerra. Por ejemplo, un jugador de pelota puede estar atento a la pelota, pero aún puede perderla de vista mientras la golpea o la hace girar. Del mismo modo, enfocarse en el movimiento de una puerta o el movimiento de una espada no garantiza una comprensión completa de la situación. En el arte de la guerra, es importante familiarizarse con el enemigo, entender su psicología y sus tácticas, y desarrollar la habilidad de evaluar la distancia y la velocidad de su espada. Observar al enemigo es como tener un ojo en su mente y otro en la situación general del campo de batalla. En el arte de la guerra, es esencial tener una visión amplia y aguda para captar las oportunidades de victoria. No se trata simplemente de observar los detalles pequeños, sino de comprender el panorama general y tomar decisiones estratégicas basadas en esa comprensión. Este es un aspecto fundamental del entrenamiento en el arte de la guerra, que requiere práctica y refinamiento constante. El uso apropiado de los pies en otras escuelas. En otras escuelas, se utilizan diferentes estilos de movimiento de pies, como el paso flotante, el paso rápido, el paso lento, el paso firme, el paso cauteloso, entre otros. Desde nuestra perspectiva en el arte de la guerra, consideramos que estos estilos son deficientes. Evitar el paso flotante tiene su razón de ser, ya que en la batalla es natural que los pies tiendan a flotar, por lo que es importante pisar con firmeza. Asimismo, desaconsejamos el uso del paso rápido, ya que implica un movimiento precipitado y sin sentido, lo cual es perjudicial. El paso lento también es desfavorable, ya que sugiere una actitud de indecisión y falta de determinación. En cuanto al paso firme, consideramos que esperar pasivamente es algo que debe evitarse especialmente. Además,
Existen otros estilos como el paso cauteloso, que también tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, en terrenos pantanosos, montañosos, con ríos o senderos estrechos, puede ser necesario adaptar el estilo de movimiento de los pies según las circunstancias. Sin embargo, en nuestro arte de la guerra, no hay necesidad de cambiar el estilo de movimiento de los pies. Es crucial seguir el camino habitual, ajustando nuestros movimientos según el ritmo del enemigo. Tanto en momentos de prisa como en momentos de calma, debemos mantener una postura equilibrada y controlada, sin excesos ni insuficiencias en nuestros movimientos. En el arte de la guerra, mover los pies adecuadamente es fundamental. Esto se debe a que, si avanzamos demasiado rápido sin entender la mente del enemigo, podemos perder la oportunidad de la victoria debido a un mal cálculo. Por otro lado, si nuestros pasos son silenciosos y cautelosos, podemos detectar las debilidades del enemigo y aprovecharlas para ganar. Es crucial identificar estas oportunidades y evitar que el enemigo se relaje en cualquier momento. Es necesario practicar y perfeccionar continuamente estas habilidades. Evitar la impaciencia en otras escuelas. El concepto de impaciencia en el arte de la guerra no es parte del verdadero camino. La impaciencia surge de querer avanzar más rápido de lo que el ritmo natural permite. En el camino del dominio, no hay lugar para la prisa. Por ejemplo, en el caso de alguien que es conocido por su velocidad, puede recorrer 40 o 50 kilómetros en un día, pero esto no significa que corra sin descanso desde la mañana hasta la noche. Aunque pueda correr largas distancias en un día, no siente fatiga. En la danza del caos, cuando los hábiles cantan sus cánticos y los menos diestros intentan seguir el ritmo, existe una sensación de prisa motivada por el deseo de mantenerse al día. Del mismo modo, cuando un árbol antiguo es golpeado con un tambor, aunque la situación es tranquila, aquellos menos diestros pueden sentir la necesidad de actuar con rapidez. La prisa puede llevar al fracaso, ya que no hay margen para la improvisación. Por supuesto, la lentitud también es desfavorable, pero aquellos hábiles no actúan con premura. Observan con calma y actúan en los intervalos sin vacilación. Este principio también se aplica al conocimiento de otras artes marciales. Especialmente en terrenos pantanosos o montañosos, la rapidez en el movimiento del cuerpo y los pies puede ser esencial. Sin embargo, nunca debemos intentar apresurarnos al manejar la espada. Si intentamos cortar con rapidez, terminaremos perdiendo la precisión. Debemos ser meticulosos en nuestras decisiones. En el arte de la guerra, la impaciencia es una debilidad. Actuar con la mentalidad de levantar la almohada significa que no hay espacio para la lentitud. Cuando alguien actúa con excesiva impaciencia, es necesario mantener la calma y no dejarse atrapar. Esta habilidad mental requiere práctica y entrenamiento continuo. Sobre el concepto de Okuchi y Yomote en otras escuelas. En el arte de la guerra, ¿qué se considera Omote, superficial, y qué se considera Okuchi, profundo? Aunque hay técnicas y secretos transmitidos a través de las artes marciales, no significa que cuando uno enfrenta al enemigo, se pelee con lo superficial y se ataque con lo profundo. En la enseñanza de nuestro arte de guerra, al principio, se les enseña a los principiantes las técnicas básicas y se les explica rápidamente la lógica detrás de ellas. Se les enseña gradualmente las complejidades a medida que pueden comprenderlas, discerniendo cuándo deben revelarse los conocimientos más profundos para desatar el potencial de cada individuo. Sin embargo, no hay nada tan profundo que no se pueda entender con el tiempo. Entonces, buscar lo profundo es como buscar en lo más profundo de una montaña. Si uno quiere llegar al interior, debe salir de la boca. En cualquier disciplina, hay aspectos internos y externos, momentos en que se debe revelar y momentos en que se debe ocultar. Por lo tanto, en nuestra enseñanza del arte de la guerra, evitamos el uso de documentos oficiales o castigos para mantener la mente de los estudiantes enfocada en el camino correcto, abandonando las partes malvadas de las 5 y 6 direcciones del arte de la guerra, para que naturalmente ingresen al verdadero camino del código del guerrero, sin dudas en sus corazones. Esta es la esencia de la enseñanza de nuestro arte de guerra, que requiere práctica y entrenamiento constante. En cuanto a las 9 reglas del arte de guerra de otras escuelas, que se añaden en el libro del viento, se deben describir claramente desde lo superficial hasta lo profundo,
pero sin mencionar intencionalmente los nombres de las escuelas o las técnicas específicas. Esto se debe a que cada escuela tiene su propia perspectiva y enfoque, y las personas interpretan y comprenden las cosas de manera diferente. Por lo tanto, para evitar confusiones en el futuro, no se especifican las corrientes de pensamiento individuales ni se indican las líneas de flujo. Aunque en otras escuelas no se mencionan explícitamente las diferencias entre Omote y Okuchi, estas son cosas que todos deben comprender basadas en los principios del camino recto y la sabiduría común. En nuestra escuela, no hay Okuchi en la espada ni perfección en la técnica. Solo a través de la mente, uno puede discernir la verdadera virtud. Esta es la esencia del arte de guerra. Anillo del vacío. El camino del arte marcial de la escuela de dos espadas se manifiesta en el volumen del vacío. La idea de vacío se refiere a aquello que no tiene forma específica, lo desconocido. Por supuesto, el vacío no está ausente. Reconocer lo que está presente para conocer lo que está ausente, eso es el vacío. En el mundo, aquellos que perciben de manera incorrecta, consideran como vacío lo que está más allá de su comprensión. Sin embargo, esto no representa el verdadero vacío. Es simplemente una confusión mental. En el camino del arte marcial, un guerrero debe conocer las leyes del samurái y no errar en su camino. Aunque pueda enfrentarse a situaciones confusas y percibirlas como vacías debido a su falta de comprensión, esto no constituye verdaderamente el vacío. Un verdadero samurái comprende profundamente el camino del arte marcial, se perfecciona en las artes de guerra y camina por el sendero de un guerrero sin dudas, sin oscurecimiento en su mente. Afina su espíritu y su visión, manteniendo su mente despejada de confusiones. Solo cuando las dudas se despejan, se comprende verdaderamente el vacío. Sin conocer el verdadero camino, confiando en uno mismo, sin recurrir a la sabiduría budista ni a las normas mundanas, aunque uno crea que está siguiendo un camino recto, al adaptarse a las exigencias del mundo, se aleja del verdadero camino debido a los prejuicios y distorsiones de la mente y los ojos, reconociendo la pureza del corazón, haciendo del corazón verdadero el camino, y expandiendo el arte marcial de manera amplia y clara, pensando en grande, considerando el vacío como el camino, y el camino como el vacío. En el vacío hay bondad, pero no maldad. Hay sabiduría y hay beneficio. Hay un camino, y hay un corazón vacío. Este es el final del libro de los 5 anillos. Regálame un like, y suscríbete si ha sido de tu agrado. Y recuerda que puedes adquirir este libro a través de Amazon, en los links de la descripción.